Buenas tardes. Les habla Liz Encarnación y Liz Cardoso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí son las 4 en Perú. ¿Cómo estás, Liz? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Pudiste trabajar en la pandemia? ¿Tomás cuidados, recaudos? La pandemia aquí en Lima, aquí en Perú empezó a finalizando el verano, más o menos en marzo, abril. Aquí se entró en una cuarentena, el gobierno declaró cuarentena general, ¿no? Todo se cerró, todo se detuvo. Y lo que hicimos fue básicamente, bueno, en nuestra área, en lo que se refiere a los sistemas de salud, en el área de odontología, pues tuvimos que rearmarnos, tuvimos que establecer protocolos para poder atender a los pacientes, ¿no? Tuvimos que usar ya vestimentas ya que con una protección total, doble mascarilla, visores, protectores faciales, ¿no? Entonces todo lo que en la odontología desde ya se practicaba antes, solo que ahora pues se doblegaba bastante esa protección, ¿no? Realmente para nuestra sociedad fue un golpe duro el hecho de entrar a cuarentena, porque se prolongó bastante tiempo, ¿no? ¿Se pudieron seguir atendiendo normalmente? El sistema de salud acá en Perú nunca se detuvo. Al Sistema Nacional de Salud nunca se detuvo. Lo que son clínicas privadas a la cual pertenezco, tuvimos que detenernos para poder reinventarnos, para poder establecer estos protocolos que ya te he mencionado antes, poder establecer nuestros protocolos y relanzarnos con un sistema de bioseguridad mucho más absoluta, ¿no? Mucho que nos permitiera proteger tanto al paciente como protegernos nosotros también. Teníamos que reinventar nuevamente para poder atender a los pacientes y nos ha ido bien, relativamente bien, ya que hemos podido seguir atendiendo, hemos podido seguir viendo a nuestros pacientes de control, a nuevos pacientes, ¿no? Realmente estamos en la lucha actualmente. ¿Qué pasa que si va a la clínica de usted, ¿no? Y le dice, mira doctor, no puedo cubrir el total? Bueno, en la clínica donde estamos, básicamente, si es que los pacientes tienen esta dificultad económica, pues hay una serie de descuentos, una serie de beneficios respecto a las tarifas, ¿no? Pero te diré que como los pacientes necesitan de este servicio, han venido normalmente y han podido cubrir los costos, ¿no? Pero como clínica se están dando descuentos, hay una área incluso de servicio, ¿no? Multident es una cadena acá en Lima bastante grande, es un sistema de atención, es la primera a nivel de Lima. Hay campañas para poder captar pacientes y poder dar estos beneficios de descuentos, incluso hay un área para poder dar servicio social a los pacientes, ¿no? ¿Dónde se le puede encontrar a esta clínica o donde usted está? Estamos en casi todos los distritos de Lima. Siempre hay un multident en cada distrito. Tratamos de coparlo, ¿no? Una de las preguntas sobre los brackets, ¿qué material es el mejor? Porque unos dicen, bueno, a nivel estético son mejor los que son transparentes, los que son de zafiro, y hay otros que siempre te dicen, no, que los metálicos son mejores, que el tratamiento va a ser más rápido. Nosotros aquí en Multident tenemos especialistas en ortodoncia, ¿no? Yo soy especialista en periodoncia e implantes, pero puedo opinar a partir de esa pregunta. Se dice que los metálicos son más rápidos, ¿no?, que los estéticos, pero eso va a depender también del paciente. Hay muchos pacientes actualmente que no quieren tener brackets metálicos y más bien optan por los estéticos que no se notan, ¿no?
Entonces yo creo que eso de la elección del bracket va a depender mucho del diagnóstico del doctor y de lo que quiere el paciente a nivel estético, ¿no? O si lo quiere más rápido, o se optará por uno metálico, o si quiere uno estético, o si quiere estética, optará por un bracket estético, ¿no? Muy buena respuesta, muchas gracias. Bueno, otra de las preguntas que tenemos es si son realmente necesarios tener implantes. Mira, la primera opción a tratamiento a la ausencia de un diente es la colocación de un implante, ya que actualmente en la odontología actual ya no desgastamos muchos dientes, ¿no? Ya no se opta por desgastar dientes, ¿no? Cuando lamentablemente cuando hacíamos puentes teníamos que desgastar dientes, ¿no? Teníamos que sacrificar incluso dientes sanos para poder hacer un puente. Actualmente, sin tocar los dientes contiguos a esa área donde falta dientes, podemos colocar un implante, ¿no? Y es un tratamiento mucho más conservador que pues desgastar dientes y colocar puentes, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que te dura un implante? O si es para toda la vida. Con los cuidados necesarios, nosotros ofrecemos el implante de por vida, ¿no? Este implante de verdad ha sido un descubrimiento muy loable, ya es la osteointegración es totalmente cierto. Se ha logrado incluso que estos implantes con buen cuidados, con controles constantes, pues te duren toda la vida. Hay implantes de más de 50 años, ¿no? Lo que a veces podría cambiarse es la corona, ¿no? Es la corona que va sobre el implante. A veces pues sufre un poco de fracturas, a veces la porcelana un poco que se deteriora con el tiempo. Entonces se puede cambiar las coronas, pero el implante, este tornillo de titanio que va dentro del hueso, mientras siga un control sucesivo y nunca se enferme, es para toda la vida. El implante es el tornillo que va dentro del hueso, ¿no? Claro. Lo que emerge de ese implante es la corona. ¿Cómo te animaste a estudiar y a llegar a donde llegaste? Siempre en el colegio los cursos que más me gustaban eran los cursos de ciencias biológicas, los cursos que te hablaban de salud, de anatomía. Ya cuando salí del colegio ya estaba muy apegado al área de salud, ¿no? Y creo que gracias al apoyo de mis padres pude optar y ingresar a la universidad y estudiar lo que siempre quise estudiar, lo que siempre de mí estaba más afiliado a los cursos de biología, a los cursos de anatomía, y así llegué a esta carrera que es muy linda, de verdad es un arte, la odontología es una ciencia muy bonita. Me permitió pues estudiar odontología y luego optar por una especialidad, ¿no? Qué importante, ¿no? Es la ayuda de los padres que alienten a sus hijos. ¿Vos qué consejos podrías darle, ¿no? A los extranjeros que están acá en Argentina, que también están luchando por un futuro mejor, no solo para ellos, sino para sus hijos, en cuanto a la educación, en cuanto a apoyar a sus hijos? ¿Qué podrías recomendar? Mis padres me dejaron ser siempre respetaron mis decisiones, respetaron mis elecciones. Entonces yo creo que la labor del padre es apoyar siempre a los hijos, ¿no? En lo que elijan, en lo que quieran estudiar, y la responsabilidad del hijo es eso, precisamente, responder al papá que te apoya apasionándote por lo que haces. En este caso yo decidí estudiar en la universidad, elegí esta carrera y me apasioné por ello. Por eso es que seguramente luego hice la especialidad y hasta ahora me gusta lo que hago, ¿no? Que la carrera de odontología es la más cara que hay. Puede ser eso, dice que es la más cara y hay muchos que han dejado. Gracias a Dios y a mis padres pude yo culminar mis estudios
Normalmente estudié yo en una universidad particular. Aquí en Lima la universidad es Cayetano Heredia. Es una muy buena universidad, es mi alma mater. Y sí, está, creo yo, la carrera de odontología en una de las carreras pues, que se necesita mucha ayuda económica, mucho apoyo, ¿no? Pero también tenemos la Universidad San Marcos, que es nacional, que también hay muchos chicos y muy buenos profesionales de esa universidad, ¿no? Entonces, yo creo que para estudiar odontología no solamente se necesita tener dinero, ya que tanto la Universidad Nacional puede hacer profesionales en odontología normalmente, sin ningún problema, acá en Lima. El DJ quiere una pregunta ahí que le está molestando, me parece la muela de juicio, si se lo saca o no se lo saca porque lo tiene infectado. Y él tiene miedo sacarlo, dice, con una pastilla y se me va, dice. ¿Usted qué le recomendaría al DJ? El dolor de la tercera molar es una de las molestias más severas que podamos tener. No solamente hay que manejarlo por medio de medicación, sino hay que, mediante una cirugía, hay que extraer la tercera molar, ¿no? Dependiendo de la posición que esté, pero siempre hay que extraerla, ¿no? Porque va a llegar un momento en que el antibiótico, la medicación, pues no va a responder, ¿no? Y aún así se complica la cirugía. No es lo mismo sacar una tercera molar que está normalmente sana a sacar una tercera molar con infección, que es mucho más difícil, más complicado, ¿no? Entonces yo le recomiendo que una vez que tome su medicación, le pase el dolor, vaya de frente a extraérsela. ¿Y se puede mantener la muela del juicio? Si, por ejemplo, la muela que está antes de la muela del juicio no te sirve más, ¿podría suplantar la muela del juicio, esa muela? El 90% de las personas pues tienen la tercera molar en una mala posición. Y esta mala posición pues genera enfermedades, ¿no? Dolor, inflamación, infección. Es por eso que se recomienda la extracción, ¿no? A menos que te falte la segunda molar, ¿no? Si es que te falta la segunda molar, los ortodoncistas, estos especialistas en brackets, lo que pueden hacer, lo que podrían hacer es que agarrar esta tercera molar y posicionarla en la segunda molar. Pero eso debería revisarse y hacerlo un especialista en ortodoncia. Otra pregunta que está relacionada con el blanqueamiento de los dientes. Hay blanqueamientos y blanqueamientos, dicen. El más conocido, dicen que te arruina la dentina. ¿Qué tan cierto es eso? La mayor consulta al odontólogo es la consulta de blanqueamiento. Casi todos los pacientes que llegan al consultorio buscan blanquearse los dientes. Realmente hay un mito respecto al blanqueamiento. Nosotros podemos usar materiales que realmente no es que dañan la dentina, ¿no? En todo caso son químicos que lo que hacen es penetrar el diente y poder mediante una reacción clarear los dientes. Pero esta sensibilidad que podría generar es totalmente reversible, ¿no? No es que tu diente se va a quedar con dolor. Siempre un profesional de odontología tiene que supervisar el clareamiento dental, ¿no? No hay que hacer, ahora he visto en los mercados pues que hay sistemas que solamente sin supervisión de un dentista hay sistemas de blanqueamiento. Entonces yo creo que el clareamiento debe ser supervisado por el dentista. Mientras esté supervisado por el dentista, todo proceso de sensibilidad en la boca va a ser reversible. Entonces no hay esto de que si es que pueda dañar la dentina o pueda dañar el esmalte, ¿no? Genial. ¿Y cada cuánto tiempo es recomendable hacerse un blanqueamiento? ¿Qué cosas no se pueden hacer después de realizarte un blanqueamiento? El blanqueamiento es un tratamiento cosmético.
y como tratamiento cosmético tiene un tiempo de vida, tiene un tiempo medio de vida. Entonces, y eso va a depender mucho de la ingesta del paciente. No es lo mismo hacerle un blanqueamiento a un paciente que tenga mucha afinidad por el café que a otro que no lo tiene. Entonces, es recomendable, la recomendación en qué periodo se podría blanquear nuevamente los dientes va a depender mucho del dentista, va a depender mucho del historial de este paciente. Es muy difícil darte un periodo, eso va a depender del profesional. El que va a elegir el tiempo es el profesional que está realizando el blanqueamiento, que podría ser una vez al año, puede ser dos veces. Acá en Argentina, por ejemplo, los argentinos tomamos mucho mate. ¿Influye o no influye en lo blanco del diente? La ingesta de nuestros alimentos va a influir mucho en el color de mis dientes. No es lo mismo que es un catador de vino, un catador de café, ¿no? Ustedes que toman mucho mate, pues realmente el dentista va a elegir en cuánto tiempo se podría hacer el blanqueamiento, qué porcentaje de químico vas a necesitar para poder realizarte dicho blanqueamiento. Acá, por ejemplo, en Argentina se recomienda mucho tomarse aunque sea una copita de vino al día. De hecho, que la ingesta influye en el color de nuestros dientes, definitivamente. Hay gente acá que dice que también es genético. Se han hecho blanqueamientos, pero que solo les ha funcionado un tonito más claro, que no era lo que esperaban, que ellos querían ese blanco tipo el que aparece en las películas, el blanco de Hollywood. El dentista tiene que tener un diagnóstico de ante qué situación estamos. No es lo mismo pues blanquear a un paciente que bruxa los dientes, ¿no? Aquellos pacientes que bruxan mucho tienen los dientes amarillos, ¿no? Perdón, bruxir, ¿qué sería? Para los que no entiendan el concepto, y bueno, me incluyo también. Apretar los dientes, ¿no? Y eso hace pues que los dientes también con el tiempo se vuelvan un poco amarillos. Entonces blanquear ese tipo de dientes también es un poco difícil, necesita otros agentes de concentraciones diferentes, ¿no? Para poder blanquear los dientes. ¿Es verdad que hay diferentes tonos de blanqueamiento o es un solo tipo de blanqueamiento para todo tipo de personas? Hay blanqueamientos que se hacen pues en una hora con luz, ¿no? Hay el blanqueamiento casero. El blanqueamiento casero es el que usan unas férulas de hule, de plástico, y que puedes colocarte el gel en las noches, ¿no? Y que puede durar 15 días. Y hay sistemas de blanqueamiento que es con luz, sí, y que duran una hora, ¿no? Acá nos dicen que también hay tiritas, ¿no? Tiritas blanqueadoras, dicen. En la actualidad ya se venden muchos sistemas de blanqueamientos. Muchos de ellos no son supervisados por los dentistas, sino básicamente casero, el paciente mismo lo supervisa. Entonces muchos de ellos fallan, ¿no? Entonces por eso es que yo recomiendo al paciente que vaya al profesional, que sea el profesional que le haga una evaluación, de la evaluación un diagnóstico, y dependiendo de ese diagnóstico elegir qué sistema de blanqueamiento le viene mejor al paciente, para que tenga un buen resultado. ¿Cómo te das cuenta si realmente estás con un profesional que sabe lo que hace o no? ¿Qué lo diferencia uno con otro? El que hace el implante tiene que ser un especialista. Aquí en Lima hay especialistas en periodoncia e implantes. Nosotros nos dedicamos básicamente a la colocación del implante. Maneje pues imágenes, ¿no? Siempre pedimos tomografías, pedimos fotos, hacemos incluso toma de modelos antes de la colocación del implante, ¿no? Entonces, no solamente se usa la radiografía básica, sino nosotros pedimos al paciente tomografías, que son imágenes en 3 dimensiones, que nos permiten ver la estructura ósea y nos permite ver también cómo es que vamos a colocar el implante. Entonces yo creo que si el paciente está frente a un especialista del área y este especialista maneja la tomografía, maneja la toma de modelos o fotos, pues yo creo que el paciente debería estar confiado ante el profesional, ¿no? Sin ningún problema. ¿Cómo te acomodan los brackets? Si importa o no lo que el paciente diga, o
sí el profesional es el que decide totalmente por su cuenta cuál es la mejor manera que tienen que quedar. El profesional de la especialidad es el que va a elegir qué tipo de brackets más le conviene al paciente, va a explicarle al paciente las ventajas y las desventajas que trae consigo colocarse brackets en los dientes, ¿no? Yo creo que el paciente debería estar confiado en lo que le diga el profesional, ¿no? Acá me están mencionando a Tom Cruise, la línea media de Tom Cruise, que es un caso donde no quedó alineado perfectamente. En ese caso, ¿no? ¿A él le hicieron un mal tratamiento? Tom Cruise es un actor de Hollywood y que si realmente ustedes se fijan, él tiene 3 incisivos, no tiene 4. Entonces, con él, pues la línea media no la tiene. Y aún así, la estética facial, si bien los dientes forman gran parte de la estética facial, pues en él hay otros componentes que seguramente prevalecen en la estética facial, ¿no? Entonces, no solamente es la línea media en la que debe importar mucho cuando se refiere a estética facial, ¿no? Claro, él está divino, le queda hermoso. Y nadie se da cuenta que no tiene línea media. ¿Qué podrían hacer si sienten que hay un mal trabajo hecho? Siempre hay una supervisión respecto a eso, pero en el caso de nuestra clínica siempre se tiene que llegar a la satisfacción del paciente, sobrepasar las expectativas del paciente, ¿no? Realmente no hemos tenido muchos casos. Me gusta esa finalidad de una clínica, ¿no? Me parece que cuando uno va a realizarse esa clase de tratamientos, no solo va por la parte de la salud, sino que importa mucho la estética. Y hoy en día me parece que es algo que importa, que tiene valor, porque es la forma en que nos presentamos al mundo también. Multident justamente se especializa en estética dental. Es importante lo que dijo de que importa, ¿no? la estética y lo que el paciente quiere, porque además no olvidemos que no estamos hablando de lo exterior, de la imagen como algo frío, sino todo lo contrario, porque necesitamos que las personas se sientan bien. Si ellos se ven bien, también va a influir en su interior, y eso hay que marcarlo porque quizás se puede malentender, pero yo creo que trabajar y darle al paciente su lugar va a influir muchísimo en tener una buena calidad de trabajo también y que la persona se sienta bien. Claro, y eso habla muy bien de la clínica. Si una paciente sale satisfecha, va a volver, lo va a recomendar. Las recomendaciones son básicas, ¿no? Siempre llegan pacientes recomendados. Multident tiene un pool de especialistas, no solamente en periodoncia, en estética, en rehabilitación, ¿no? en casi todas las áreas de la odontología. Para las personas que sufren de bruxismo, ¿sí? Lo que habíamos mencionado antes, ¿qué métodos o qué cosas les puedes recomendar? El bruxismo es esa manía de poder frotar los dientes, ¿no? Hay mucha gente que frota los dientes, que muerde muy fuerte y por eso es que comienza a desgastar sus dientes. Entonces, en esos casos lo que se hace es colocarse Discúlpame, una férula. acá tenemos, acá que te moleste, que te interrumpa, Moisés, pero acá tenemos a una oyente que se acaba de comunicar telefónicamente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Diana, ¿estás en Hola. vivo? Cuando tenía mi nena 3 años, sufrió una caída de boca y se le salió los dientes, dice, y demoró mucho tiempo en crecerlos. Y ahora que creció, están todos están chuecos. Mi nena cumplió 10 años. ¿Y a qué edad yo podría hacerle los brackets? Yo te recomendaría es que no esperes a que la bebé pueda llegar a hacerse los brackets, ¿no? Hacerse la ortodoncia, ya que si bien ella todavía está en una edad en la que puede hacerse una ortodoncia interceptiva, colocarse algunos aparatos, ¿no? Para de repente más adelante ya no necesitar brackets. Entonces no solamente es esperar a que la beba cumpla cierta edad para colocar brackets, sino intervenir ahora
Hay especialistas en odontopediatría que mediante la colocación de aparatos ya puede, incluso más adelante no necesitaría brackets, que puede arreglar ese problema cuando ella todavía es bebé, ¿no? Cuando todavía tiene 3 a 8 años. El odontopediatra puede utilizar aparatos para poder facilitar el trabajo, prepararla para que pueda ya recibir más adelante brackets en todo caso. Bueno, Muchísimas gracias, la verdad que has respondido a las preguntas con todo ese nivel que te caracteriza un profesional. Estamos muy contentos, creo que también los oyentes. Saludos a todos ustedes. muchas gracias. Saludos. Gracias. Saludos Muchas para gracias. Perú. Aplauso para el doctor Moisés.